Continuamos con más información. Vamos a hablar sobre un tema importante, el sector educación. Así es. Y el sector educación, nos es interesante, importante mencionarlo y traerlo a la mesa de conducción de 6 a 9, porque las brechas que hay entre la educación rural y urbana, por ejemplo, en matemáticas, se aprecia en un dato como el que les voy a dar. En ciudades, el 44% de los chicos no resuelve problemas planteados, mientras que en el área rural la cifra llega al 76%. Y desde el ministerio se están haciendo esfuerzos interesantes para poder disminuir esa brecha. Bueno, ha habido un censo, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Educación a los escolares en el 2011, pero además vamos a tocar temas de coyuntura y algunas investigaciones que han quedado ahí. Hay pendientes. ¿Cierto? Hay pendientes. Estamos con la ministra de Educación. Vamos a conversar entonces con Patricia Salas, ministra de Educación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hablamos en principio sobre este censo escolares 2011. ¿Qué es lo que se ha captado? ¿Cuáles son las cifras más importantes? La evaluación censal mide en comunicación la comprensión lectora, la capacidad de los niños y niñas comprender lo que leen. Ahí lo que encontramos nosotros medimos 3 niveles. El nivel óptimo es lo que llamamos el nivel 2. Ahí los niños pueden hacer conclusiones de lo que leen. Tienen un texto medianamente complejo, de palabras sencillas para su grado, segundo grado, y pueden sacar una conclusión, pueden hacer una abstracción. Ese es el óptimo. Ese es el óptimo, y ahí tenemos casi el 30% de los niños. Luego tenemos los niños que están a medio camino, que están en proceso de aprender, que son los que pueden dar cuenta de la información que dice el texto, ¿no es cierto? Es decir, si la información está literalmente en el texto, el niño la va a poder decir, ¿no? Entonces, si era la historia de una niña con un perrito, ¿quién estaba ahí? Una niña y un perrito, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos el nivel 1, son los que están a medio camino. El niño logra reportar lo que lee. Y luego está el nivel, lo que llamamos debajo del nivel 1, que son los niños que, si bien logran leer, después no pueden dar cuenta de lo que leen. ¿Ni siquiera la niña con el perrito? A veces ni eso, ¿no es cierto? Entonces, que es el nivel más preocupante y el que debemos eliminar completamente, y para pasar a todos los niños al nivel óptimo, pero también ver por lo menos que estén en proceso, ¿no es cierto? Eso es. Entonces nosotros tenemos 30% de niños, niñas en el nivel óptimo, tenemos como el 47% de niños y niñas en el nivel intermedio, y tenemos como un 20 algo por ciento de chicos y chicas que están, 23% de chicos y chicas que están en el nivel previo, que son los que más nos preocupan. Y como se ha dicho, lamentablemente esto ya es poco deseable, pero además hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Es lo que mencionábamos. ¿No es cierto? Sí. En lo rural encontramos que el nivel óptimo lo alcanzan solamente el 5.8% de niños y niñas, y lamentablemente tenemos una curva que ha bajado en los últimos años, es decir, ahí ni siquiera hemos mantenido. A nivel rural sí. A nivel urbano sí hemos crecido un poco, hemos llegado al 36%. ¿Y cuál sería ese motivo de retroceso a nivel Bueno, rural? políticas que han tenido poca atención particular al área rural. El área rural necesita una atención particular porque tienen condiciones de mayor dificultad para aprender, sus comunidades no están letradas, no hay mucho que leer en una comunidad rural. Digamos, aquí uno encuentra letreros por todas partes, ¿no es cierto? Además de los periódicos, revistas, libros que puede haber en todo lado, hay letreros por todos lados. Vivimos en un ambiente letrado, donde hay muchas cosas que leer, ¿no es cierto? Los niños saben que dice ahí Coca-Cola, o que dice Fanta, o que dice, no es cierto, lo que fuera, aunque no sepan leer. Entonces, eso los acerca a lo que se llama el mundo letrado. Son oportunidades que en muchos espacios rurales no tienen, ¿no? Entonces, eso lo hace más difícil. Entonces necesitamos estrategias más elaboradas para trabajar en el mundo rural y una mayor inversión. Entonces eso es parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se cuestionó, recuerdo, en el gobierno anterior que uno de los problemas para alcanzar mejores niveles en el área rural era el tema de la dispersión. Habían demasiadas comunidades y muy dispersas y que había la necesidad de concentrar. ¿Esto es un diagnóstico para usted correcto? La dispersión es una situación
evidente, eso sí sucede. La concentración, dependiendo qué, yo sí soy una partidaria de que los niños chicos deben tener la escuela en su comunidad. En su comunidad. Sí, porque el niño chico no solamente tiene que aprender a leer y escribir, tiene que aprender los valores que se enseñan en la familia, el cariño y tener el soporte de la familia. Entonces, en este caso hay que hacer el mayor esfuerzo porque la escuela está en la comunidad o en una comunidad cercana donde puedan caminar, no sé, pues 20 minutos, media hora, ¿no es cierto? Entonces, estar la primaria, diría yo, lo más cerca a la familia porque tenemos que cuidar el desarrollo integral del niño, entonces que tenga el soporte emocional, social, donde aprenden respeto, donde aprenden valores, donde aprenden las cosas esenciales de la vida en la familia. En base a eso, en muchas comunidades simplemente la escuela es un espacio donde entran todos los grados, ¿no? Sabido, primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Eso de alguna manera ayuda, no ayuda? Porque digamos, el tema de la enseñanza no es depende de los recursos pedagógicos. Y una de las cosas que estamos trabajando, por ejemplo, es material y metodologías específicas para estas escuelas multigrado o unidocentes, porque sí se puede tener logros significativos y muy importantes en este tipo de organización escolar. Todo depende de la batería de material y de pedagogía con que cuenta el maestro. Yo he visto escuelas rurales aquí en el Perú que logran los mismos aprendizajes que chicos de escuelas urbanas polidocentes completas. El tema no es multigrado o unidocente o digamos polidocente completa, ¿no es cierto? El tema es con qué conjunto de recursos pedagógicos cuenta el maestro y con qué tipo de materiales de auxilio cuenta el maestro. Y la competencia del maestro también, depende mucho. Por supuesto, a eso nos referimos con los recursos pedagógicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Personalmente, a mí me fascinan los escenarios multigrado porque uno ve cómo sobre un mismo tema niños de diferentes edades están aprendiendo diferentes cosas y además están interactuando unos con otros. Entonces el escenario de aprendizaje, sobre todo para los más pequeñitos, es muy auspicioso porque están viendo lo que hacen los mayores. Y para los mayores... No atrasa a los mayores. No tiene por qué. No tiene por qué. Y los mayores, en cambio, también tienen un escenario desafiante porque eventualmente están viendo qué dificultades tienen los niños más pequeñitos y eventualmente hasta ayudarlos. O sea, no atrasa ni relega. No tiene por qué. Repito, es un tema de recursos pedagógicos, de cómo nos organizamos en el aula. ¿Este censo se acercó al mundo del analfabetismo? ¿Evaluó los niveles de analfabetismo en los que estamos? No. Esta es una evaluación de niños de segundo grado a nivel nacional en escuelas que tienen más de 5 niños en segundo grado. Sí. Correcto. ¿Qué otros datos interesantes arrojó el censo según usted, ministra? Bueno, un tema importante, además de lo del estancamiento para nosotros, es lo que va pasando en las regiones, ¿no es cierto? Las regiones se han ido diferenciando unas de otras. Unas han logrado tener mayores niveles de avance y otras menores, ¿no es cierto? Tenemos que felicitar a Moquegua. Moquegua le ha ido muy bien en este año. Han tenido crecimiento en el orden de aprendizajes. El desafío es crecer. No es suficiente quedarnos en donde estamos. ¿Hay una relación crecimiento en educación, región rica, digamos, región con recursos? ¿Se puede hacer ese cruce o no necesariamente? El cruce es con urbanización. A más urbana, más posibilidades de que aprendan. Si nosotros vemos, son las regiones rurales o con alta ruralidad los que tienen menos logros de aprendizaje. Las regiones que tienen poca ruralidad tienen mayores. Tú tienes, ¿qué te digo? Lima Metropolitana y Moquegua. En Moquegua les va mejor que en Lima Metropolitana, no tiene que ver estrictamente con este recurso. ¿Qué región es a la que le ha ido mucho peor, se ha estancado? Loreto para nosotros es una preocupación tremenda, porque Loreto además tiene un escenario mucho más complicado porque estamos hablando de que tiene un conjunto de lenguas amazónicas que todavía están en proceso de normalización. Entonces, ahí el trabajo de educación intercultural bilingüe es absolutamente retador, ¿no? Presumo que las distancias también son un tema, ¿no? Las distancias son un desafío enorme, efectivamente. Pero, otra vez, las distancias se pueden cubrir de muchas maneras. Lo que necesitamos es tener la propuesta y los recursos para que lo que pueda hacer el maestro en el aula sea útil.
Porque podemos poner al maestro en el aula, pero si no lo ayudamos a tener recursos pedagógicos, materiales, algún tipo de contacto con la comunidad, sus dificultades van a ser mucho mayores. Yo recuerdo que hace un tiempo Alan García dijo que el analfabetismo había desaparecido de nuestro país. Claro, estaba de salida, ¿no es cierto? Pero ¿qué tan cierto es eso y cómo los porcentajes han variado o qué porcentajes ustedes han encontrado? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en las encuestas nacionales de hogares es que el porcentaje prácticamente se ha mantenido, ¿no? En alrededor de 7% del analfabetismo. También estancado. Sí, lo que pasa es que, eso lo dijimos ya en el periodo anterior, nosotros dudamos mucho de que la alfabetización pueda hacerse por campañas. Por eso nosotros estamos trabajando unas políticas de trabajo con las personas analfabetas que los enganchen en una lógica de alfabetización, pero luego los pueden insertar en la primaria alternativa. De tal manera que tú puedas garantizar, uno, su inserción al sistema escolar, que tengan derecho a la escolaridad, ¿no es cierto?, que es lo que les ayuda a cambiar y mejorar su vida, pero además que no pueda retroceder, porque es como aprender idiomas en 3 meses, pues. ¿No? Tú te haces un curso de inglés en 3 meses, entonces te aprendes algunas cositas de qué es esto, pero si no los practicas en los próximos 3 meses te lo vas a olvidar. Alfabetizar es eso, ¿no es cierto? Es más o menos así. Entonces, ¿qué medición usó García para equivocarse en 7 puntos? Porque la encuesta nacional de hogares es un censo, digamos, muy claro, ¿no? No, yo no he dicho que se haya equivocado en 7 puntos, he dicho que la ENAJO da 7% de alfabetismo más o menos, lo que daban los estudios que se habían hecho sobre el programa eran de 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver la diferencia de metodologías. ¿Qué estábamos midiendo? En el ENAJO estás midiendo la población en general, ¿no es cierto? Probablemente allí midieron solamente las comunidades alfabetizadas, entonces... No, es otra lectura. No lo sabemos. Además, este programa es un programa que, como saben ustedes, está en evaluación. Bueno, ministra, tenemos que pasar a los temas políticos, los complicados, ¿no es cierto? Pero antes de pasar a los complicados, sigamos en los importantes. No, todo Yo le es decía importante. que un tema importante para nosotros no es quedarnos en los resultados. Para nosotros los resultados son una alerta. Estos resultados están siendo analizados pedagógicamente, de tal manera de poder introducir en la formación de los docentes los elementos de debilidades pedagógicas que encontramos en las pruebas. Entonces estamos produciendo un conjunto de acciones y una cosa que estamos haciendo es generar hojas de ruta para el aprendizaje, de tal manera que los maestros y maestras tengan materiales a partir de los cuales puedan organizar sus rutas pedagógicas para lograr aprendizaje, porque el objetivo es que los chicos, las chicas aprendan. O sea, el profesor va a tener en sus manos un documento que le va a permitir saber qué hacer en cada momento. Sí, yo tengo por ejemplo aquí el de matemática. A ver. Que dice efectivamente qué logros de aprendizaje deben tener los niños de 5 años, los de primer grado, los de segundo grado, para cada una de las capacidades, por ejemplo, para contar, por ejemplo, para sumar o restar, por ejemplo, para resolver problemas, por ejemplo, para clasificar, ¿no es cierto? De tal manera que tengamos como una ruta más clara y más fácil de operar para los maestros y más efectiva para aprender con los niños. Entonces, vamos... A ver, por ejemplo, muéstrenos un caso. Les muestro uno rapidito. Está, por ejemplo, aquí lo que dice la capacidad de clasificar objetos, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas debemos poder clasificar objetos. Entonces, ¿qué dice? El niño debe saber que agrupar 2 o más objetos de acuerdo a sus diferencias o semejanzas, ¿no es cierto? Debe poder explicar por qué los clasificó. Si yo tengo un montón de botones y produje 2 grupos, ¿por qué los clasificaste? Porque unos eran rojos y otros eran amarillos, o porque unos eran cuadrados y los otros eran redondos, ¿no es cierto? Puede representar gráficamente las cosas que ha hecho. Entonces él podría hacer un dibujito y decir, aquí tengo mis botones amarillos, aquí tengo mis botones rojos, ¿no es cierto? Entonces el pasar de lo concreto, de mirar y trabajar con los botones, a la abstracción de dibujarlo, eso es la matemática. Correcto. Muy bien, ministra. Ahora sí. Ahora sí, no la salva la política. La ley sobre profesores condenados por terrorismo. Esto es algo que fue propuesta, obviamente, por su sector, ¿no es cierto? Y lo que se ha mencionado es que se enviaría este proyecto de ley. ¿Ya se envió? Ya está aprobado por el Consejo de Ministros, entonces está en curso de entrar al Congreso de la República para que pueda ser debatido. Esperamos que aprobado y para empezar a aprobarlo. ¿Cuáles son sus alcances? Los alcances tienen que ver con impedir la vuelta al sistema educativo, sea en las aulas o sea en la administración de la educación, a los que han sido condenados por terrorismo o por delitos contra la libertad sexual.
nosotros teníamos con el decreto 019 y otros instrumentos la posibilidad de sacarlos del aula, pero teníamos que reubicarlos en el sistema administrativo, claro, en donde a veces nos encontramos con la paradoja de que un profesor sacado del aula terminaba en una UGEL siendo jefe del profesor que está en el aula. Entonces no es la mejor situación. Entonces la idea es que docentes que hayan incurrido en esos delitos no puedan volver al sistema educativo en aras de la protección de los estudiantes. En el caso de, porque son dos delitos distintos, uno por terrorismo y otro por libertad sexual, ¿no es cierto? En el caso de terrorismo, por ejemplo, es cierto, es un tema bastante sensible, pero ¿qué pasa con aquella persona que ha ido a la cárcel, ha cumplido su sentencia, sale y bueno, es profesional de educación, no tiene derecho? Es bien impopular lo que le voy a preguntar, pero ¿acaso no tiene derecho a reinsertarse a la sociedad y ejercer la carrera que eligió? Por principio todos tienen derecho a seguir trabajando cuando cumplen una condena, ¿no es cierto? Pero podrían ejercer su profesión en otro lado, podrían trabajar, claro, pues, no en las aulas, ¿no? Podrían, pero igual, tampoco en nuestro sistema educativo, podrían ejercer ese tipo de carrera, no sé, pues en grupos de promoción de municipios, de empresas, podrían tener otros campos de acción para la educación. La educación no se hace solo en las aulas del sistema educativo. Hay muchos espacios en donde estamos haciendo educación permanentemente, pero lamentablemente también las personas tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y saber que si tú tienes una profesión dedicada a los niños y has cometido un delito en el cual los niños pueden tener algún tipo de riesgo, tienes que saber que alguna consecuencia tienes que pagar. De acuerdo, pero no necesariamente en las aulas, sino a nivel administrativo. Sí, pero como te digo, nos produce estas paradojas el sistema administrativo de alguna manera da soporte y norma la actividad de las escuelas. ¿No es cierto? Si nosotros tuviéramos una parte del sistema administrativo que no tuviera que ver con escuelas, quizás. Claro, pero no llegar a ser jefe de un profesor, podría tener un cargo administrativo, pero a otro nivel. Pero como te digo, el sistema administrativo de la educación es para las escuelas, no tiene otro sentido, ¿no es cierto? Entonces nosotros no le estamos negando el derecho al trabajo en general, sí le estamos recortando el ejercicio de ese derecho en el sector educación. Estando de acuerdo con el proyecto, me preocupa el futuro, es decir, que aparezcan nuevas causales para negarle a alguien la posibilidad de ser docente. Y me parece que el tema va a terminar por ser inconstitucional y siendo rechazado en el TC. ¿Le preocupa eso? Me preocupa eso, por supuesto, pero creo que como sociedad tenemos que encontrar las rutas de la sensatez que nos ayuden a mirar cuáles son los bienes superiores a proteger, ¿no es cierto? Y la seguridad, el crecimiento de los niños y de las niñas es un bien superior, que además en la lógica del derecho es un bien superior al derecho al trabajo, por ponerlo en simple. Entonces nosotros no le estamos negando el derecho al trabajo en general, sino solamente en ese sector donde hay una población sensible y cuya protección es un bien superior para la sociedad. ¿Se tiene un registro por parte del Ministerio de Educación sobre estos profesores condenados? Porque lo que no entendíamos es, precisamente se dice que hay 137 profesores condenados y procesados por terrorismo que continúan dictando clases. ¿Qué pasaría en ese caso? No, en este caso ya todos los presidentes regionales, que son los titulares de los respectivos pliegos, y en el caso del Ministerio de Educación, las UGELes de Lima Metropolitana, lo que estamos haciendo es procediendo a retirar a los profesores de las aulas, porque tenemos un decreto supremo que nos ampara en este sentido. Ahora, aquí el tema ha sido del filtro al entrar, digamos, no se debieron incorporar, porque el decreto 019 está vigente desde el 2010. Entonces, claro, ¿quién lo permitió? El 2010, el 2011, los respectivos directores o directoras de UGEL o direcciones regionales durante el 2010 y el 2011. Ministra, nos queda poquísimo tiempo. En la escuela, el liderazgo del director es fundamental para el desarrollo de la escuela. Tremendamente. ¿Están ustedes preparando además próximamente una evaluación de directores de centros educativos? Cuéntenos en qué va a consistir esta evaluación, a qué apunta. Bueno, ahí hay dos cosas. Tenemos una evaluación más bien de concurso para directores, porque necesitamos renovar los directores y oficializar los directores que tenemos. Muchos están en situación de encargatura y eso genera varios problemas de tipo administrativo y de tipo de liderazgo, de tipo escolar, ¿no?
Pero digamos, además de eso, lo que vamos a entrar ya es en una línea de capacitación más sostenida de directores que nos permita hacer realidad esto que está en la Ley General de Educación de tener escuelas con mayores niveles de autonomía. Y para eso una cosa que estamos haciendo adicionalmente es que las estrategias de formación docente son no a individuos, sino a equipos escolares. Entonces, si nosotros ayudamos a fortalecer el equipo escolar y la figura del director, estamos generando una condición de una institución que va a funcionar mejor. Bueno, Eunice, antes de irnos no podemos dejar de preguntarle sobre el tema del incendio del almacén, ¿no es cierto? Se perdieron muchos textos y realmente fue indignante, creo que para todos los peruanos, ver que todos esos textos que iban a llegar a manos de los niños al interior fueron quemados. ¿Ha habido algún resultado de la investigación? ¿Qué va a pasar? ¿Se tiene el dinero? ¿El MEF dio la partida presupuestal para recuperar esos libros? Bueno, sí, yo espero que esta semana, ojalá me puedan dar los resultados que entiendo ya están en la Fiscalía, están pasando los peritajes físico-químicos en las áreas forenses. Y yo estoy a la espera de resultados, creo que más ansiosa que la ciudadanía, porque sí me parece que si hubiera una responsabilidad en esto, de cualquier tipo, debe ser sancionada porque efectivamente han atentado contra el aprendizaje de los chicos, ¿no? Y en lo que se refiere a las compras, felizmente la mayor parte de lo que tenemos que comprar, digamos que es necesario para el proceso educativo, está siendo cubierto por el seguro y ya hemos iniciado los procesos de compra en ese sentido. Pero hay una partida más que el MEF se comprometió en su momento. El MEF se ha comprometido y nosotros contamos con ese compromiso. Entonces, en este momento estamos trabajando lo que llamamos el crédito suplementario, pero primero estamos habilitando nuestras propias partidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un trabajo de coordinación con el MEF que nos permite, digamos, cubrir las necesidades presupuestales convenientemente. ¿Fue boicot? Como te digo, yo espero las investigaciones para esa semana, la próxima más tardar, y sí estoy ansiosa de saber si fue o no boicot y dónde están las responsabilidades sobre esto. ¿Cuánto pudo ayudar la colaboración del diario El Comercio en el tema de la impresión? Sé que hubo ahí un nivel de colaboración. Sí, ha sido muy importante porque nos ha permitido reponer rápidamente material de lectura. A veces uno, cuando tiene este tipo de situaciones, prioriza, ¿no es cierto? Entonces la prioridad era el texto propiamente dicho, y el texto eso lo cubrimos y lo garantizamos, pero a veces uno al priorizar deja algunas cosas. Entonces el material de lectura, que es muy muy importante, por eso que decíamos al principio, no solo basta aprender a leer, sino hay que tener que leer. Entonces la colección de cuentos que ha reproducido El Comercio para nosotros es muy muy importante, porque entonces nos permite complementar bien y llegar como habíamos previsto llegar, ¿no? Ministra, hubo un debate muy intenso a raíz del contenido de los libros en relación a Sendero Luminoso y a lo que fue el conflicto armado que vivió nuestro país. Y sectores políticos insistieron en que tenía que ser muy claro la responsabilidad genocida que había tenido Sendero Luminoso en este tema. Ayer Telma Hurtado ha reconocido la muerte de 31 personas, ¿no es cierto? 31 campesinos donde él da la orden de matar. ¿Debe incorporarse en los libros de educación los excesos del Estado? ¿Debe estar allí incorporado? En los libros del Estado debe decir la verdad, ¿no es cierto? Tal como fue. ¿Duela a quien le duela? Pero por supuesto, duela a quien le duela. Nosotros no queremos ni que se repita Sendero, ni que se repita un Estado que no actúa dentro de las normas del Estado de Derecho. Este es el ¿no es debate. cierto? ¿Cómo poner la verdad? Porque la verdad para unos no necesariamente es la verdad para otras. Entonces, yo creo que el problema no está siendo la verdad, sino cómo la contamos, ¿no es cierto? En los textos escolares, por ejemplo, el debate ha sido por no leer en contexto, porque si uno lee la página completa del texto escolar, encuentra pues que efectivamente dice en una línea que que Sendero aprovechó de la pobreza de los campesinos para matar, ser violento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sacamos esa línea de contexto, sí estamos siendo sesgados, ¿no es cierto? Si leemos en contexto, eso es importante, leer en contexto. Y la otra cosa es mejorar la comprensión lectora, pues mientras mejor comprensión lectora tengamos, claro, mientras mejor capacidad de abstracción tengamos, claro, más entonces es más probable los chicos, claro, que los chicos hagan juicios críticos sobre, claro, lo que están leyendo y no se tengan que creer las cosas como si fuera el catecismo. El catecismo nos tenemos que creer, pero los libros los leemos para mejorar nuestra información y nuestro juicio crítico. Yo espero pronto darles un anuncio de cómo vamos a ir abordando los temas de
de lo que significa tratar la historia contemporánea en el Perú y en la escuela en particular. Muy bien, ministra. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Conversábamos con Patricia Salas, ministra de Educación. Hemos hablado sobre varios temas, coyuntura por supuesto, y también sobre los resultados del censo escolares 2011, cifras que nos han preocupado bastante sin duda. Hacemos una pausa.